Dios no se detuvo. La iglesia estuvo trabajando y la iglesia estuvo avanzando. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces hoy usted puede colaborar comprando un almuerzo. Amén. Todavía nos quedan como 40 almuerzos, 40 voluntarios que quieran comer los deliciosos chiles. Esos son los comerciales, ¿verdad? Perdonen que se lo diga antes de compartir la palabra, pero ¿cómo se va a dar cuenta usted que puede colaborar el día de hoy? Amén. Y también parte del trabajo que hacemos día a día es que los domingos vendemos deliciosos lácteos. Los lácteos de los cubanitos que distribuimos, el queso de capas, 30 quetzales, el queso de pita, 30 quetzales y el vaso de crema, 13 quetzales. Usted comprando colabora para poder tener el mantenimiento de esta obra. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión. Amén. Levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias porque tu fidelidad se ha mantenido. Tu palabra dice, aun cuando somos infieles, tú te mantienes fiel. Tu misericordia, que es desde la eternidad hasta la eternidad, nos ha alcanzado y nos permite hoy estar reunidos para recibir esa palabra que necesitamos para ser hechura tuya, creados en Cristo Jesús para estas buenas obras que tú preparaste de antemano para que andemos en ellas. Oh Dios, habla a nuestro corazón. Espíritu Santo, ayúdanos para tener revelación y discernimiento de esta palabra, para ponerla por obra, porque no queremos ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de ella, porque somos tus hijos, somos tus escogidos. Hemos sido predestinados para parecernos al Hijo. Muchas gracias por la palabra que tú envías en esta hora, y muchas gracias porque sabemos que regresaremos a nuestra casa convencidos que tu obra se sigue perfeccionando en nuestras vidas. En el nombre bendito de Cristo declaramos que así será. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. ¿Puede sentarse, por favor? Hace 8 días hablamos en la primera parte de las obras justas que debemos de hacer los hijos de Dios. Hoy vamos a desarrollar la segunda parte, las obras justas que deben de hacer todos los hijos de Dios. A ver cuántos hijos de Dios hay aquí en esta hora. Háganmelo ver, levante su mano y dele una ofrenda mecida y dígale: Señor, qué privilegio ser tu hijo. Amén, qué privilegio ser hijo de Dios. Es algo que no solamente debe ser una confesión de labios, sino debe de ser una vivencia, que antes nosotros éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, mas ahora por la gracia y la misericordia del Señor hemos sido llamados a ser hijos. Tenemos el derecho, tenemos la potestad de ser hijos de Dios. Amén. Pero tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Entonces Jesús, vamos a hacer una pequeña reseña, una pequeña recapitulación del mensaje anterior, para que usted pueda recordarse, refrescarse y recibir la palabra que hoy vamos a compartir. Jesús dijo un día: crean en mí por las obras que yo hago. Amén. Jesús empezaba su ministerio. Jesús empezaba a declarar el reino: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Y del reino de Dios, que es poder en el Espíritu, se empezó a manifestar en la obra ministerial de Jesús hasta el final, que fue su primera muerte y su segunda muerte. Amén. La obra sustitutiva de Cristo. Pero también Jesús dijo en esa misma porción del Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 11 y 12, dijo: el que en mí cree lo que yo digo, hoy les puedo decir que las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Y esto, les decía hace 8 días, es una gran demanda que Él dijo a los hijos, que si creemos en las obras que Él ha hecho, las mismas haremos, y aún mayores. Qué tremenda demanda que el Señor nos dice como hijos, que aún mayores haremos en su nombre. Pero también seguimos hablando
que Jesucristo testificó que nada podía hacer por sí mismo. Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo que Él no podía hacer nada por sí mismo, y eso nos habla que nosotros nunca vamos a hacer nada por sí mismos. Si Jesús dijo que lo que hacía era porque el Padre estaba en Él y Él en el Padre, nosotros también tenemos que decir que esa comunión la tenemos con el Padre y el Padre con nosotros, porque amamos su palabra. Amén. Y entonces también Jesús dijo que Él hizo lo que vio hacer el Padre, y relatamos por el Espíritu que nosotros estamos llamados a ver lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo y lo que sigue haciendo el Espíritu Santo. Amén. Por medio de la iglesia. Entonces todo lo que hace el Padre, todo lo que hace el Hijo, se nos revela porque vamos a tener comunión con la Escritura. Amén. Amén. Este es un pequeño resumen que hicimos o que estamos haciendo para que usted se recuerde. También nosotros fuimos conocidos de Dios antes de nacer. Amén. ¿Cuántos saben que fuimos conocidos de Dios antes de nacer? Inclusive la Escritura dice que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Y también se recuerda que vimos a la luz de la palabra que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo dice Romanos capítulo 8, verso 29, que usted y yo fuimos predestinados para parecernos al Hijo. Pero también dice la palabra que todos los que somos hijos, en Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Amén. ¿Voy muy rápido? Bueno, usted se recordó, usted es muy aplicado a la enseñanza, ¿verdad? A la palabra. Entonces, todos somos hechura de Dios. O sea, los que decimos que somos hijos de Dios, tenemos que depender del Espíritu Santo para hacer esa hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, también vimos que la iglesia novia, a ver cuántos tienen revelación que son iglesia novia. Amén, no lo escucho. ¿Cuántos son iglesia novia? Amén. Somos la novia, somos la desposada, nos estamos preparando, y dice la Biblia, lo que relata Apocalipsis capítulo 19, dice la palabra que las bodas del Cordero van a llegar, y a la novia, a ver, la novia se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Y este lino fino, blanco y resplandeciente son las acciones justas de la iglesia. Las obras, acciones, hablamos de obras. Y entonces, queridos hermanos, en esta parte nos quedamos hace 8 días. Entonces todos nosotros en un momento determinado, si Jesús dice que nosotros, si creemos en las obras que Él hizo, las haremos también y aún mayores. Amén. Y entonces hablamos nosotros a la luz de la palabra que demanda que nosotros, la iglesia, tenemos que orar por los enfermos y estos sean sanados, orar por aquellos que han muerto y puedan resucitar, o darle vista a los ciegos. Amén. Eso es posible para el que cree. Amén. Pero el Señor hablaba en revelación a nuestras vidas y nos recordaba lo que el Señor demandó en el Antiguo Testamento y también en este tiempo demandó al pueblo de Israel. Nosotros somos el nuevo Israel. Dice la Biblia que de 2 pueblos hizo uno, la iglesia, botando la pared que separaba a los gentiles con los israelitas. Ahora en Cristo somos uno, somos la... ¿Somos qué? La iglesia. Amén. Amén, para que participe usted también. Entonces ya nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Somos la iglesia novia. Amén. Entonces lo que vamos a leer del Antiguo Testamento también nos está demandando. Vaya conmigo, hoy empezamos lo de hoy. Empezamos con lo que terminamos hace 8 días. Trajo su Biblia, trajo su cuaderno para que usted pueda escribir y pueda no solamente escribir en el papel, sino permita que el Espíritu Santo le anide en su corazón la palabra para que todos seamos edificados conforme a la palabra. Miqueas capítulo 6, verso número 8. Y dice la Escritura así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno
¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces la palabra es determinante. ¿Qué declara el Señor? Lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de nosotros? Pide que hagamos justicia y amemos la misericordia y que seamos humildes ante Dios. Amén. Puede levantar su mano conmigo y decir: Dios me demanda que ame la justicia, que ame la misericordia y que sea humilde. De eso vamos a hablar hoy, pero según el tiempo solamente nos va a dar oportunidad para desarrollar las obras de justicia. Dice la palabra que nuestra vestidura de iglesia novia está siendo entretejido por las acciones, por las obras justas de los santos. Usted es un santo, amén. Entonces tenemos que aplicarnos por el Espíritu Santo a la palabra para que podamos entender y comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. No tenemos que ser oidores olvidadizos de la palabra. Entonces aquí la Escritura dice, nos exige que la justicia la debemos de practicar. Amén. Entonces primero tenemos que reconocer que la justicia de Dios, oigan, era muerte para el pecador. Esto vamos a empezar a saber que la justicia. Si quiere vaya conmigo, ayúdeme acá, vaya conmigo a Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 1, 17, si no estoy mal, amén. Usted me corrige si me equivoco. Dice, en el Evangelio, así dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, para fe, amén. ¿En dónde se revela la justicia de Dios? En el Evangelio, por fe, para fe, una dimensión de fe. Entonces yo estoy declarando hoy por la palabra que debemos de tener revelación de la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios es que usted y yo teníamos una condena de muerte, ¿sí? ¿Estamos claros con esto? Éramos unos, éramos unos condenados y a muerte. Pero no sabíamos que éramos condenados. Teníamos una condena de muerte. Porque dice la palabra, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Amén. Entonces, de acuerdo a la justicia de Dios, habíamos pecado y nuestro destino era la muerte eterna. Pero sin saberlo, la justicia de Dios nos alcanzó y un día, necesitados entre lágrimas y sollozos, todos confesamos a Jesucristo como el Señor. Amén. Estábamos necesitados, habían momentos difíciles en nuestras vidas y alguien nos habló de Cristo y rendimos nuestra vida a Jesús. Pero es necesario que se revele la justicia de Dios. Amén. Entonces entendemos que la justicia de Dios se revela por fe. Y la justicia de Dios conlleva amor, porque Dios manifestó amor por nosotros y nos manifestó su amor, que aún siendo pecadores nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces la justicia de Dios se muestra por amor y da a su Hijo para que todos nosotros, por medio de su muerte, tengamos redención y vida eterna. Amén. Esa es la justicia de Dios. Entonces Cristo se convierte en mi justificación, se convierte en mi justicia y entonces mi vida empieza a ser totalmente distinta. Entonces, para ir afirmando realmente nuestras vidas como hijos de Dios, tiene que estar revelada la justicia de Dios. Entonces vamos a entender que si estamos en Cristo ya estamos justificados, fuimos declarados justos delante del Padre por medio de Jesucristo. Porque el justo murió por los pecadores y nos hizo justos a todos. Yo no sé cuántos alaban al Señor, ¿verdad? Amén, amén, amén. Amén. Entonces la justicia está relacionada con el amor. Y entonces tenemos que hacer obras de justicia. Y eso vamos a ver hoy. Romanos capítulo 5, verso 8 al 11. Romanos 5, al 8 al 11. Dice la palabra, mas Dios muestra
su amor. Amén. Con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso número 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Queridos hermanos, entonces se abre una dimensión de poder entender que la justicia se nos revela y nos damos cuenta de qué manera nos ha amado el Señor, de qué manera incondicional Dios mostró su amor cuando no merecíamos absolutamente nada. Queridos hermanos, yo quiero invitar a alguien que levante su mano. ¿Usted merecía ser alcanzado por la salvación de Cristo? No, no merecíamos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente, dice la Escritura. Nosotros éramos enemigos, éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. No merecíamos. Más la manifestación de su amor, dando a su Hijo, demostró de tal manera que nos amaba, que entregó a su Hijo por nosotros. Y cuando entendemos esta verdad, mis amados hermanos, es parte de la justicia de Dios. Y entonces yo quiero decirle que la justicia de Dios es amor. Amén. Entonces no merecíamos, pero hoy estamos aquí dándole honor y gloria a aquel que tuvo su amor manifestado en la persona de Cristo. Y cuando decimos Jesucristo es mi Señor, decimos yo declaro que Jesús es mi Señor porque Él me ha amado y me ha tenido paciencia, ha pasado por alto mi ignorancia, ha pasado por alto mi desobediencia, su misericordia se ha manifestado. Pero Él se ha mantenido fiel a pesar de mi infidelidad, a pesar de todo. Él muestra su amor porque no quiere Él que nuestras vidas vayan conforme a su justicia al destino eterno del sufrimiento, sino que nosotros tenemos oportunidad todavía para el arrepentimiento. Pero bendito sea Dios, usted viene aquí como arrepentido y convertido. Pero hay una multitud de personas allá ignorando la justicia de Dios, ignorando que hay un destino final de muerte, ignorando que hay un destino final de bendición, estar en las bodas del Cordero, estar ahí como la esposa del amado, la esposa del Cordero. Esa es la visión. Pero hoy Dios está hablando a nuestros corazones. Tenemos que aprender a creer en las obras que Él hizo. Si Él hizo justicia por nosotros, aprendamos a conocer las obras de justicia. Amén. Y entonces dice la palabra en el verso número 18, dice: más el justo por la fe vivirá. Ahora, el justo tiene que hacer obras de justo, obras de justicia. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermanos amados, cuando nosotros tenemos esa revelación de la palabra, tenemos que preguntar: ¿qué es justo delante de Dios? Cuando estábamos adorando, el Señor me recordó una palabra. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 19, dice la palabra que cuando los del concilio increparon a Juan y a Pedro para que ya no hablaran de Jesús, ellos le dijeron a los sacerdotes, a los ancianos, le dijeron de Israel, le dijeron: considerad si es justo delante de Dios. Considerad si es justo delante de Dios obedecer primeramente a Él o a ustedes. Amén. Entonces, cada momento de la vida de nosotros debemos de considerar justo, si es delante de Dios, lo que tenemos que hacer. Entonces Dios está hablando a nuestro corazón para poder entender y comprender que todo el trabajo para desarrollar las acciones o las obras justas que Dios nos dice que tenemos que hacer, tenemos que depender del Espíritu Santo para entender y comprender
que el reino de Dios es justicia. Entonces usted va a entender cuando dice el Señor, primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Bueno, sigamos hablando. Romanos capítulo 14, verso 17. Entonces Dios dice en su palabra, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando la palabra se nos revela, el reino de Dios consiste en justicia. Hay que hacer obras de justicia. Hay que dejarnos ministrar por la palabra y por el Espíritu para que nosotros podamos vivir en la justicia. Y si vivimos en la justicia, vamos a vivir con paz y gozo en el Espíritu. Y todos los que somos hijos de Dios, vamos a hacer las obras de justicia, y el ejecutar las obras de justicia va a producir paz y gozo en nuestro espíritu. Amén. Ahora, ¿se recuerda que le hablé de amor? Que la justicia implica amor, porque por amor Dios entregó a su Hijo. Entonces, si el reino de Dios implica justicia, paz y gozo, todo lo que Dios desarrolle de las obras de justicia implica ¿cómo explicarle? Dos vías. Amén. Cuando al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué contestó el Señor Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si estamos hablando que la justicia implica amor, quiere decir que las acciones justas primeramente son en la vía hacia Dios. Es justo delante de Dios lo que debemos de hacer. Y la segunda vía implica que vamos a ser justos con el prójimo. Amén. Y usted se va a dar cuenta, hoy no nos va a alcanzar el tiempo, que cuando aplicamos justicia hacia el prójimo implica misericordia e implica humildad. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero hoy solo nos va a dar tiempo para abarcar si implica mi demanda y la suya de amar al Señor con todo mi corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Implica que las obras de justicia es primeramente las justas delante de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Está claro? Amén. Me alegro yo que me haya podido explicar. Entonces, las obras que yo voy a hacer justas, lo justo delante de Dios primeramente, porque no puedo hacer nada primeramente si no aprendo a agradar a Dios. Y entonces usted va a discernir que la importancia de todo hijo de Dios es buscar el reino, y si busco al reino, busco al Rey. Amén. Y si yo soy llamado a hacer algo justo delante de Dios, tengo que aprender a hacer lo que es justo delante de Dios. Ahora, usted va a entender que Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo: yo no hago nada por sí mismo, hago lo que el Padre me dijo que hiciera, hago la voluntad del Padre. Eso es justo. Entonces usted tiene que aprender primeramente en la línea hacia Dios. ¿Qué pide Dios de usted? Que ame la justicia. Tiene que aprender a hacer las obras de justicia que van a agradar a Dios directamente para Él, y después lo que es directamente para el prójimo. Amén. Ok. Entonces, a la luz de la palabra, ¿qué pide Dios de nosotros? Que amemos la justicia, obras justas. Vamos a ir, por favor, a la palabra. Esto es vital. Aquí estamos porque el Señor nos ha salvado, ¿sí? Amén. Ahora, ¿es justo delante de Dios ser desagradecidos para descuidar esta salvación tan grande que hemos recibido? No, no es justo. Amén. Y quiero hablarle un verso de un hombre que era un adorador, un hombre que intimaba con el Señor, un hombre apasionado por el Señor, un hombre íntegro, un hombre que halló gracia y favor delante de Dios, pero falló.
cayó en pecado. Estoy hablando de David, un hombre que fue conforme al corazón de Dios. Pero David, en un momento determinado, cuando escribió el Salmo 51, lo escribió arrepentido, con lágrimas en sus ojos, en ayuno, en silicio. Había pasado el tormento de tener una vida separada de Dios porque había pecado. Y entonces en el Salmo 51, en el verso número 12, escribió lo siguiente. Y el Señor, la palabra hoy nos quiere revelar que nosotros debemos de tener ese gozo de nuestra salvación. Y dice la palabra, dice en el Salmo 51, verso 12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y entonces, mis queridos hermanos, cuando yo meditaba en esta porción de la palabra y en todo lo que escudriñé para poder estar hablando con ustedes, queridos hermanos, para poder accionar haciendo las obras que son justas para Dios en línea directa, lo que tengo que hacer para agradar a Dios, tengo que verme a mí mismo si no he perdido el gozo de mi salvación. Queridos hermanos, porque cuando tenemos revelado el gozo de nuestra salvación, esto implica que mi razón de vivir, mi razón de existir está en una gratitud constante para el Dios que mostró su amor y me salvó, aun cuando no me haya dado la añadidura, aun cuando no me haya dado esto, no me haya dado lo otro, aunque no haya recibido una sanidad, aunque no haya tenido una oportunidad laboral mejor que ando buscando, aunque los negocios se hayan venido abajo, aun cuando haya venido todo en detrimento para mi propia vida, pero que no vengan en detrimento mi verdadero gozo de mi salvación, porque Él me ha dado salvación. Podré perderlo todo. El profeta Habacuc dijo: con todo me fortalecé en Jehová, aun cuando las vides no dieran fruto, aun cuando la higuera no floreciera, aun cuando las vacas fueran quitadas de la majada, aun con todo me gozaré en el Señor, porque Él me ha salvado. Y Dios quiere que esta iglesia tenga agradecimiento por su salvación, porque si no hay agradecimiento de la salvación, somos unos ingratos. Debemos de gozarnos de la salvación. Eso es justo delante de Dios. Aunque no hayamos recibido cualquier cosa, pero la salvación no la hemos perdido. Y lo que Dios quiere en esta hora, que todos aquellos desanimados, aquellos desorientados, aquellos turbados puedan reconocer que hay algo maravilloso, algo grandioso que no se puede describir en palabras como las que yo estoy diciendo. Él me amó de tal manera y me salvó. Él me amó de tal manera y me salvó. ¿Qué se compara? ¿Qué milagro más grande el que hemos recibido? Oh, yo no sé si está aquí para darle palmas al Señor. Él nos ha salvado por amor. Entonces Dios quiere que valoremos la justicia de Él, porque somos salvos. Y para poder entender las obras, muchos de los que estamos acá, y perdone que lo diga así directamente, muchos de nosotros tenemos que valorar nuestra salvación para ponernos a trabajar en la obra del Señor. Si no valoramos la salvación, no estamos haciendo lo justo delante de Dios. Porque, oiga, dice la palabra que Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Y hoy el Señor está desatando palabra para habilitar sus vidas, para ejercer el ministerio que tiene, para ponerse a trabajar en la obra, porque usted tiene el gozo de su salvación restituido. El espíritu noble le sustenta en esta hora y Él le habilita para trabajar en la obra del Señor. Todos estamos llamados a trabajar en la obra del Señor. Solamente es tener la humildad y preguntar en qué tengo que trabajar, qué tengo que hacer. Aleluya. Y entonces, hermanos, el Señor hablaba a mi corazón que tenemos, los que vamos a hacer las obras de justicia, tenemos que valorar nuestra salvación, el gozo. Dice la palabra que voces de júbilo hay en la tienda de los justos. Por eso no se vale, hermano, que un cristiano venga triste, acongojado.
sino gozoso de venir a alabar al Señor. Amén. Entonces, Dios quiere que aprendamos a obedecer. Si valoramos nuestra salvación, aprendamos a obedecer, aprendamos a ser fieles, aprendamos a honrarle. Y esa es una parte bien importante que Dios quiere hablar en esta hora. Amén. Entonces, queridos hermanos, dice, vuelvo a recordar, Romanos 1:17, en el Evangelio se revela la justicia por fe para fe. Entonces tenemos que aprender a creerle a Dios. Y Dios empieza a tratar. Entonces le quiero hacer una analogía antes de compartir este verso de la palabra. Se recuerda que Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, este pueblo no conocía a Dios. No conocía a Dios. Conocían de lejos las obras de Dios. En Egipto se habían olvidado. Habían estado 430 años solamente oyendo las historias de Abraham, de Isaac y de Jacob. Solamente conocían de qué manera habían llegado a Egipto. No conocían a Dios. Y cuando Dios los saca por medio de Moisés, les empieza a revelar su ley. Y la ley lo podemos resumir en parámetros para guiarlos a la relación con Él. Por eso vienen y se dan todos los mandamientos de la ley. El pueblo de Dios no tenía conocimiento de una buena relación con Dios. Y les aplica la ley para conducirlos a Él. ¿Sí? Entonces, el pueblo, usted sabe la historia, el pueblo estaba empecinado todavía a recordar las cosas de Egipto, a recordar la comodidad. Inclusive acababan de salir y estaban diciendo, para esto nos sacó Dios, vamos a morir aquí en el desierto o sepultados por las aguas, porque eso lo empezaron a decir que antes de pasar por las aguas del Mar Rojo, mejor hubiéramos muerto en Egipto. Habían mejores sepulcros, habían camposantos buenos allá, y aquí vamos a morir como que fuéramos animales, vamos a morir. Estoy parafraseando. Este pueblo empezó a refunfuñar, pero este pueblo, la ley lo condujo, y la ley era determinante. Todo aquel que era desobediente a la ley, lo que le esperaba era muerte. Y en medio de todo eso el pueblo ahí caminó, pero sin embargo la generación mayores de 21 años no entraron a la tierra prometida. Ellos murieron en el desierto, a pesar de ver la gloria de Dios. Nosotros tenemos que dejar, hermanos, a lo que el Señor nos diseñó a estar en las bodas del Cordero. Oh, yo no. Dios nos diseñó para estar en las bodas del Cordero. Amén. Dios nos diseñó para estar en las bodas del Cordero. Desátese, hermano. Ya vino una palabra, aleluya. Vino una palabra, dele un aplauso fuerte al Señor. Vino una palabra profética que Dios nos dijo que no podemos ver los tesoros porque todavía la mente está enclavada a buscar los tesoros de la tierra. Por eso no se puede ver. Y Dios quiere que usted salga habilitado en esta hora de que usted tiene que poner su mirada en el cielo, donde está Cristo sentado. O no dice la palabra, no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen y el ladrón hurta. Hace tesoros en el cielo. Amén. Y cuando usted hace las obras justas delante de Dios, y las obras justas delante de Dios, pero para su prójimo, que eso es lo que estamos viendo, lo que tenemos que hacer para Dios y lo que tenemos que hacer para Dios, pero para nuestro prójimo, tenemos que morir a nuestro yo. Por eso Dios toca nuestra parte material. Dios toca nuestra parte en donde Dios no quiere que esté ahí nuestro corazón, en las cosas materiales. Y eso el Señor le tocó a Israel. Por eso muchos dicen, es que el diezmo y las ofrendas, los diezmos y las primicias son del Antiguo Testamento. Amén. Usted se topa con mucha gente que dice así, ¿verdad? Eso es del Antiguo Testamento, eso no es bíblico. No, ¿sabe el que está así? Porque su corazón está en lo material. Hay que aprender a honrar a Dios. Hay que hacer lo justo delante de Dios.
Vale, entonces de eso le quiero hablar. Proverbios capítulo 3, verso número 9. Amén. Y verso 10. Dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, dice la palabra. Entonces, hermanos, las acciones justas, las obras justas de los santos, de los justos, es aprender a cumplir la palabra. Y la palabra nos dice claramente, no es palabra de hombre, que honremos al Señor con nuestras riquezas, con nuestros bienes, con las primicias de todos nuestros frutos. Nosotros no imponemos nada, sino que si nosotros queremos creerle al Señor, que tenemos que honrarlo a Él, hacerlo justo delante de Dios, hay que aprender a honrarle con todas nuestras riquezas, dice el Señor. Ahora, dése cuenta que no es el hombre que le va a poner parámetros de la riqueza, de lo que tiene que dar, sino que es el Espíritu que le revela la justicia de Dios. Y entonces por eso hay hombres y mujeres que tienen esa liberalidad a veces de dar mucho más de lo que puedan pensar ellos que tienen derecho a dar, sino ellos dicen: yo quiero dar esto, yo doy mi diezmo, doy mis ofrendas, doy mis primicias, porque tengo gratitud para el Señor. Entonces, porque la Biblia dice claramente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos. Es la condición de Dios. Y entonces dice la palabra que Él se mantiene fiel, y Él lo dijo: Él llenará nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Esto habla de prosperidad. Hermanos, cuando hablamos de lagares, hablamos de vino, hablamos del gozo. Habrá gozo, habrá alegría, habrá seguridad, habrá paz, porque el reino de justicia no consiste en comida ni bebida, sino consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Hermanos, por eso la Biblia dice que el que dé, no dé con dolor, tiene que dar con paz, con gozo, porque honra al Señor está que pide Jehová y de justicia, y entonces yo voy a hacer las obras de justicia. ¿Es justo darle a Dios o no? Se lo voy a resumir en el Nuevo Testamento con un pasaje que al Señor Jesús y a sus discípulos llegaron los cobradores de impuestos y le cobraron los impuestos. Y entonces le preguntaron: Señor, ¿es justo pagar los impuestos? Y entonces tomó la moneda y le dijo: ¿qué miran ustedes? Al César. Y entonces dijo él estas palabras célebres que todo el mundo las sabe: dad a Dios lo que es de Dios, y dad al César lo que es de César. En otras palabras, hagan lo justo. Denle al hombre lo que es justo, pero denle a Dios lo que es justo. Y si Dios dice en su palabra, no podemos echarle corrector a la Biblia, no podemos omitir eso. La iglesia, los hijos de Dios que quieren hacer las obras justas delante de Dios, aprendamos a honrar a Dios con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos. Hermanos, tenemos que mostrar gratitud, y usted hoy está recibiendo la palabra de Dios, porque aquí no se impone absolutamente nada. Aquí no hay una lista de que si ha diezmado o no ha diezmado. Aquí se le enseña la palabra, y el Espíritu que le sustenta lo va a guiar para decir: Señor, no he tenido justicia delante de ti, he despreciado tu justicia, porque tú me has enseñado a ser justo y no he sido justo contigo, porque tu palabra, tu voluntad me demanda que te honre con mis bienes, con mi riqueza, y no lo he hecho hasta el día de hoy, pero a partir de ahora lo haré, porque quiero estar en línea contigo, quiero agradarte. Amén. Sencillamente así dice la palabra. Queremos estar en el reino a nuestra manera. Queremos vivir conforme a nuestra voluntad.
Pero Dios nos demanda. Por eso, en otra parte del Antiguo Testamento dice, pruébenme en esto. Prueben si Dios no es justo para ver que nosotros somos justos de poder cumplir y honrarlo. ¿No cree usted que se cumplirá lo que dice el verso 10 y serán llenos nuestros graneros con abundancia? Créale. Yo sé que hay hombres que han creído y han visto la bendición de Dios. Pero también he visto hombres que no le han creído a Dios y han echado sobre saco roto. Amén. Entonces Dios está hablando de una manera bien especial. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Entonces estamos hablando en línea hacia Dios. Y empecé esta parte en lo material, porque lo material, y mire, Dios, ¿dónde está la hermana Giselle? Salió un momentito, yo la había visto parada por ahí. Amén. La hermana Giselle dio la palabra profética de que hagamos tesoros en el cielo. Que no pongamos nuestra mirada en los tesoros terrenales, sino en los tesoros celestiales. Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 12. El reino de Israel estaba en su máximo esplendor. David estaba reinando. Había algo maravilloso en Israel. Amén. Los israelitas de este tiempo quieren la restitución de ese reino en este tiempo ahora. Amén. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El rey David, por el Espíritu, escribió esto, reconociendo a ese Dios maravilloso que le había dado la oportunidad de poder recibir esa revelación. Y entonces reconoce la magnificencia de Dios, el poder de Dios, la gloria, la victoria, el honor del Dios al cual él pertenecía y usted pertenece. Y entonces él reconocía que todas las riquezas y todo lo que tiene el hombre, a él se lo debemos. Nada es nuestro. Y cuando Dios justamente nos salva porque muchas veces todo lo material nos llevó a la destrucción. Yo quiero hablarle con mi testimonio para la gloria del Señor. Yo no estaba interesado en buscar a Dios. Mi corazón estaba en las riquezas. Mi corazón estaba obsesionado por lo material, por lo que yo miraba. Yo no entendía nada de las verdades del reino. Pero Dios me pasó por un proceso. Y entonces, pero lo que quiero decirle es que cuando el hombre, y se cumple la palabra, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando estábamos en el mundo, estábamos con dinero. El dinero trajo pecado, trajo adulterio, trajo desorden, trajo esclavitud de alcoholismo, trajo esclavitud de mucha índole, hermano, de las tinieblas. Yo soy seguro que muchos dirán amén a eso. Todo nos ha pasado. Bueno, algunos tal vez nacieron en Cristo, de cuna cristiana. Pero así estaba este hombre que les está predicando en esta hora. Y entonces mi corazón estaba en lo material. Mi corazón estaba en las cosas de este mundo. Mas Dios tiene misericordia de mi vida y me alcanza y me saca de las tinieblas, del fango, del estercolero me saca. Y me empieza a trabajar en mi vida, empieza a trabajar en mi corazón. Y entonces lo que yo le hablo es que mi corazón ha sido trabajado por el Señor. Y para que el corazón de uno que valora la justicia de Dios, valora la salvación, hermanos, tiene que ser tratado en lo material. Y es más fácil ser tratado en lo material en obediencia.
Y entonces uno empieza a honrar a Dios con sus bienes, con sus riquezas, empieza a cumplir delante de Dios. Porque si no, Dios, para que se salve el alma de muchos, los pasa por otros procesos. Y a veces en esos procesos es perderlos a todo, quedarse sin nada para ver si verdaderamente amamos al Señor. Espero en Dios explicarme en pocas palabras. Entonces Dios está tratando con nosotros para que aprendamos a ser justos delante de Dios. No podemos ser justos con el prójimo si no aprendemos a ser justos con el Señor. Ahora, voy a aprovechar. Es justo que unas hermanas ahorita estén trabajando en hacer almuerzos y perder la palabra por estar trabajando por amor al Señor, para decir, bueno, no nos vamos a quedar a medias con el templo. Para mí no es justo esto. Alguien dirá muy suspicaz, entonces pastor, tengamos fe, oremos y hermanos, por eso estamos predicando la palabra. Porque muchos solamente vienen a sentarse y no escudriñan la palabra. No es justo. No es justo que muchos, oyendo la palabra, no honren al Señor en su obediencia, cumpliendo con lo que Dios dice. Amén. Entonces esas son las obras justas. ¿Qué me demanda Dios? Que lo honre con obediencia, que lo honre con fidelidad. Y cuando Dios me pide de lo que Él me ha dado, de lo que Él me ha proveído, eso no es injusto, es justo. ¿Y sabe qué? Dios va a llenar nuestros graneros, Dios va a hacer rebosar nuestros lagares, Dios va a hacer algo extraordinario en la vida de nosotros. Dios es justo. Dios no nos quita para empobrecernos, Dios nos pide para enriquecernos. Amén. Yo no sé si le da palmas al Señor en esta hora. Amén. Entonces estamos aprendiendo a hacer lo justo delante de Dios. Y entonces el rey David declaró en el verso 13 y 14, declaró lo siguiente: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. O sea, todo lo que usted tiene en lo material, Dios se lo ha dado. Y dice la palabra, ¿quiénes somos nosotros y quién es el pueblo para que pudiésemos dar voluntariamente? Es un privilegio aprender a dar, es un privilegio desprendernos y ser justo delante de Dios. Y por eso hoy va a tener trascendencia cuando la Biblia dice, dad a Dios lo que es de Dios y dad al César lo que es del César. Queridos hermanos, ahora usted tiene que ver en el espíritu que no podemos cumplir hacia el prójimo si no aprendemos a cumplir con Dios. A veces, hermanos, se miran otras obras, con todo respeto le digo, se miran que están haciendo obras de beneficencia. La iglesia no es para hacer obras de beneficencia, la iglesia es para ser edificados en la palabra. Pero en un momento determinado pueden haber obras de beneficencia, pero sin que estas obras sobrepasen a lo que Dios quiere. Pero hasta el día de hoy no nos ha alcanzado más de que podemos repartir víveres, pero podemos tener otro tipo de servicios en la obra del Señor, pero si todos aprendiéramos a honrar a Dios. ¿Por qué cree que Dios nos regaló esta gran extensión de tierra? Porque uno de los propósitos que Dios nos ha permitido es que el día de mañana, espero en Dios tener vida todavía, o si el Señor no ha venido, tener unas clínicas de asistencia para todos los miembros de la iglesia y también para los miembros de la comunidad. Usted sabe que estamos en un barrio, de los barrios marginales más pobres. Usted se nota, hermanos, que esta iglesia sea bendición para este barrio. Pero ¿cómo vamos a hacer bendición si no hemos creído y no hemos trabajado? Porque el día de mañana, yo le digo, queremos ver las clínicas habilitadas para que podamos prestar servicio gratuito, si es posible, con médicos para atender las clínicas. Solo un amén hoy. Amén.
Y entonces a veces miramos, es que aquí hay iglesia. Amén. Hace unos días yo vi una publicación, respeto, porque yo soy muy respetuoso de eso, pero es una iglesia con una doctrina no preparatoria para el arrebatamiento, no preparatoria conforme al evangelio que se debe predicar, que primeramente la santidad y la consagración, como somos aquí en esta casa. Pero hace mucha obra. Y lo publican y salen los videos que a una familia le han dado esto, le han dado lo otro. Y que dice, ay, qué bueno, qué bueno. Si eso pudiéramos hacer también acá, si todos pensáramos en amor al prójimo. De eso vamos a hablar dentro de 8 días, ¿verdad? Pero Dios quiere que nuestro corazón empiece a ubicarse en el Señor y hagamos las obras justas. Hoy hablé esa parte material, honrar al Señor con nuestros bienes y con nuestras riquezas. Y eso implica ser generosos con nuestras ofrendas, ser cumplidores con nuestras primicias y sobre todo cumplidores con nuestros diezmos. De esa manera honraremos. Aquel que se deja turbar por lo de la calle, hermano, que digan esto es de la ley. No, esto no es de la ley, esto es de revelación, hermanos. Ser justos delante de Dios cuando reconocemos la gran salvación que Él nos ha proveído. Dios quiere que nuestro corazón cada día se afirme en las verdades del reino y no en las cosas terrenales, porque entonces, hermanos, la palabra aquella que dice insensato, hoy vendrán por tu alma. Aquel hombre que tenía sus graneros, los derribó y cultivó y llenó sus graneros y dijo después, ahora alma mía, bebe y come, échate a dormir. Y el Señor le dijo, insensato, hoy vendrán por ti. De nada sirve. Por eso aprendamos a honrar a Dios. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero hoy el Señor ha hablado a nuestro corazón para que aprendamos a hacer las obras justas delante de Él. Amén. Que aprendamos a agradar a Dios en todo. No agradar a los hombres, agradar a Dios. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar y darle gracias al Señor porque nos ha permitido aprender a reconocer que Él nos amó primero. Él nos amó e hizo justicia por nosotros por medio de Cristo. Esa gran salvación es el milagro más grande. Yo no sé qué prueba está viviendo usted, no sé qué tribulación está viviendo, no sé qué conflicto, pero hoy el Señor quiere hablarle a su corazón que Él le ama, que Él de tal manera lo ha amado a usted, y que en medio de esta prueba, de la enfermedad, de la tribulación, de alguna crisis económica, Dios quiere decirle en esta hora que el milagro más grande que usted ha recibido es su salvación. Por eso, incline su rostro ahí donde está, por favor. Incline su rostro y empiece a meditar. ¿Cómo hemos sido justos delante de Dios? Hemos sido justos delante de Él. Hemos honrado a Dios con nuestra obediencia, con nuestra fidelidad. Hemos valorado esta gran salvación sabiendo que éramos condenados a muerte, mas Él mostró por amor a su nombre su justicia, para que en lugar de nosotros Jesucristo diera su vida por nosotros. Jesucristo nos sustituyera. Ese es el milagro más grande. Ese es el milagro más impactante que usted ha recibido. Ahí con sus manos levantadas, dele una ofrenda mecida. Ese es el milagro más grande que usted ha recibido. Jesús hizo muchas obras, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó muertos, pero no es comparable a la muerte sustitutiva, a la salvación. Aún los milagros más portentosos que hizo nuestro Señor Jesús no se compara a que Él se hizo pecado por nosotros. Y dice la Escritura, Él se hizo maldito, porque maldito es aquel que muere colgado en una cruz. Él se hizo, el justo se hizo maldito para que los injustos y pecadores que éramos nosotros fuéramos declarados justos, inocentes delante del Padre.
Ese es el milagro más grande, precioso. Nunca se le olvide el agradecimiento que usted debe tener con aquel que murió por usted, aquel que dio su vida. Por eso nunca flaquearemos, nunca desmayaremos, porque reconocemos su gran amor, su fidelidad. Ahí con sus manos levantadas, dígale al Señor: muchas gracias por el milagro que me has dado. Muchas gracias por el milagro que he recibido, mi salvación. Muchas gracias por amarme de una manera incondicional. Muchas gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, me has dado oportunidad. He pecado. Muchas veces he pecado con conocimiento. Muchas veces he pecado, he hecho las cosas que no debo de hacer. Muchas veces he traído zozobra a mi vida, he traído zozobra a mi familia. Todo aquello que trae intranquilidad a una familia es pecado. Todo aquello que viene a ocasionar fricciones en medio de los esposos, en medio de los hijos, todas esas situaciones. No estamos valorando el gran amor que Dios ha tenido por nosotros. No estamos valorando esta gran salvación. Por amor, Él dio su vida por nosotros. Y hoy el Señor quiere que estemos convencidos. Su grande amor, pero toda mi vida quiero dar. Y por tu amor yo viviré, y de tu amor yo cantaré. Por mi Jesús caminaré. Dígaselo con todo su corazón. Porque Él me amó a mí, hoy le seguiré. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. Y por tu amor yo viviré, y de tu amor yo cantaré. Y por mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Y por tu amor Señor, muchas yo gracias. viviré, y de tu amor yo cantaré. Por mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por tu amor, y por tu amor yo viviré, y de tu amor yo cantaré. Y por mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Y por tu amor yo viviré, y de tu amor y yo cantaré. Por mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí, hoy le seguiré. Muchas gracias por mostrar tu amor hacia mi vida. Queremos tener un corazón lleno de gratitud por el milagro más grande. Queremos aprender a honrarte, creyendo en tu palabra, creyendo que hemos sido llamados a ser hijos obedientes, fieles ante ti.
No estamos obedeciendo a hombre alguno, sino aprendiendo a obedecerte a ti. Queremos ser, oh Dios, agradecidos en cada momento para honrarte y bendecirte. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias porque sé que el milagro más grande que tú has dado a mi vida es mi salvación. Señor, me libraste de la muerte eterna. Me libraste, Señor, del fuego eterno, y ahora tengo vida y vida juntamente contigo. Muchas gracias por ese favor que tú has hecho por mi vida. No puedo pagar con nada, Señor, lo que tú has hecho. Señor, cuando tu palabra me enseña a tener la liberalidad, el amor de honrarte, Señor, no pondré mi corazón en lo material, no pondré mi corazón en las cosas de esta tierra. Estoy aprendiendo a poner mi corazón en ti, oh Dios. Aprendiendo a poner mi corazón. Levante sus manos y cántele este canto al Señor. ¿Cómo podemos pagar tanto favor? ¿Cómo podremos recompensar lo que Él ha hecho? Jamás. Pero aprendamos a honrarle, a obedecerle. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Nunca podré pagarte lo que soy. Antes mi vida, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción. te damos gracias, que Dios mío. vengo a entonar con el corazón. Dígaselo con todo su corazón. Solo puedo alzar mis manos. Alce sus manos al cielo. Solo puedo alzar mi voz Y decirte que te amo, oh Señor. aleluya. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.